SER Podcast. Como ya tenemos la experiencia de lo que pasó con los campeones de 2010, podemos afirmar que los campeones de 2026 quedarán para siempre en el recuerdo de los españoles y que se contarán los grandes jugadores que eran, cuál fue su mejor partido, su gol inolvidable, pero para llegar ahí tuvo que haber entrenadores, formadores que les hicieron crecer. Hemos elegido a 3 futbolistas: el mejor jugador del torneo, Rodri Hernández; el mejor joven, Pau Cubarsí; y a la estrella del equipo, a Lamine Yamal. A Rodri le entrenó con 11 añitos en el Rayo Majadahonda Álvaro Pescador. Álvaro, muy buenas. Buenas noches. Y a Lamine y a Cubarsí, además de a otro campeón como Gavi, Jordi Roura en la Masía. Hola Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Álvaro, ¿te emocionaste al ver a Rodri levantar la copa casi 20 años después de que pasara por tus manos? Sí, la verdad es que, ya nos tiene muy mal acostumbrados y la verdad es que es emocionante ver pues un representante de esa generación tan bonita que tuvimos, pues levantar un campeonato del mundo. Jordi, y tú cuando ves a Pau y a Lamine rendir así, con ese reconocimiento, entiendo que también por tu cabeza pasan muchos recuerdos, ¿no? Sí, porque todos estos chicos los fichamos muy jovencitos, entonces tienes relación con sus padres, con sus familiares, entonces les dices, pues les cuentas la posibilidad que en el futuro, que no sé qué, claro, todo el mundo te dice, no, pues esto es imposible, no sé qué, bueno, pues no es imposible, y la realidad es la que es, ¿no? Y han conseguido un campeonato del mundo. Álvaro, ¿qué tenía Rodri de diferente cuando le viste por primera vez? Pues bueno, la verdad es que yo tuve el placer de entrenarlo, descubrirlo, lo descubrió un compañero, se llama Manuel González, y la verdad es que lo que más nos llamó la atención fue el tema familiar, que lo primero que nos dijeron que para traerlo de Villanueva de la Cañada a Majadahonda teníamos que tener una sala donde él pudiera hacer los deberes de 5 a 5 y media, y a partir de las 5 y media él podría entrenar con nosotros. Qué bueno. Entonces eso es una de las cosas que más nos llamó la atención y que más dimos en valor, porque en esas edades pues es muy difícil que al final el futuro sea el fútbol. Entonces es lo que más nos llamó la atención. ¿Y tuvisteis que habilitar ahí un espacio o qué en el club para que hiciera los deberes allí? Entiendo que no había nada preparado, ¿no? Eso es, el coordinador que había en esa época, que era Pablo López, habilitó un espacio que no solamente era para Rodri, obviamente, era para todos los niños pues que no vivían en Majadahonda, pues tuviesen un espacio donde poder estudiar y hacer las tareas antes o después de entrenar. Hay que recordar que Rodri también tiene una carrera en ADE, si mal no recuerdo, con lo cual ya era buen estudiante de niño y lo ha seguido siendo de mayor. Jordi, cuéntanos tu flechazo con Lamine y con Cubarsí. Creo que tenían 7 y 10 años, ¿no? La primera vez que sabes de ellos. Sí. A nosotros nos llega pues la información de toda nuestra red de scouting y al final, bueno, pues hay que verificarla, ¿no? Y en el caso de Lamine hacemos un partidito. Él tenía 7 años, ¿eh? Y bueno, a pesar de esa edad, pues sí que es verdad que tenía comportamientos, tenía cosas fuera de lo normal, ¿no? Tenía una pintilla así rarilla, un poco enclenque, un poco no sé qué, pero hacía cosas ya con esa edad que eran diferenciales, ¿no? Por eso decidí incorporarlo. Y luego ya pues más adelante, bueno, cuando ya van pasando, cuando ya se incorpora al fútbol 7 o al fútbol 11, a nuestro trabajo metodológico, ya vas viendo que es un jugador especial, ¿no? Y el caso de Pau lo mismo, ¿no? Con características distintas, lo vemos en varios torneos. Y bueno, pues en aquella época además el club estaba muy escaso de esa posición de centrales, ¿no? Y nos pareció que era un jugador con unas condiciones, sobre todo defensivas, muy buenas, ¿no? Y lo mismo, conseguimos incorporarle y luego ha tenido una evolución fantástica, ¿no? No olvidemos que estamos hablando de chicos de 19 años, que imagínate lo que han hecho con 19 años. Jordi, tuviste a Lamine aquel día con 7 años. Imagino que uno se pregunta, cuando tiene delante de sus ojos algo así, si el talento innato existe para jugar al fútbol, si ya viene de serie en algunos casos. Bueno, lo que es evidente es que todos estos jugadores talento lo tienen que tener, esto es obvio, ¿no? Porque si no, no. Ahora bien, no es suficiente. Y esa es la realidad, ¿no? Yo he estado muchísimos años aquí en la Masía dirigiendo, he visto muchos jugadores, muchos talentos, muy talentosos, y no todos llegan, ¿no? Yo creo que es una condición sine qua non, hay que tenerlo, pero no es suficiente. Luego, estos chicos pues tienen, desde un punto de vista mental, aunque sean tan jóvenes, pues fíjate cómo aguantan
lo que supone jugar estos niveles, sacrificio muy grande, compromiso, trabajo, muchísimas ganas de mejorar, porque repito, tienen 19 años y todavía tienen muchísimo margen de mejora, y entonces obviamente el talento es imprescindible, pero si no viene reforzado con la mentalidad, con el esfuerzo, con el sacrificio, es difícil que llegue, ¿no? Y cuando se dan todo, pues obviamente hay más posibilidades, ¿no? Y en este caso de estos jugadores, pues se han dado las dos cosas, ¿no? Os lo pregunto a los dos, empiezo contigo, Jordi. ¿Es más difícil tener la madurez, la inteligencia sobre el campo que pueden tener Cubarsí o Rodri desde bien jovencitos que tener ese descaro o esa valentía, esa rebeldía que puede tener Lamine? ¿Es más difícil conseguir a ese tipo de futbolista, de moldear a un Rodri o a un Cubarsí hasta ese punto? Bueno, yo creo que son lo más importante, por lo menos para nosotros, a estas edades, y creo que yo obviamente a Rodri no lo conozco, pero no lo conozco personalmente, obviamente futbolísticamente sí, ¿no? Y creo que se caracterizan porque los tres entienden muy bien el juego. Esto es muy importante, ¿no? Luego cada uno tiene su carácter, ¿no? Pero es cierto que para jugar a estas edades, para haber hecho lo que han hecho ellos a estas edades, tienes que tener también un punto de, permíteme la palabra, un punto de inconsciencia, ¿no? Porque si te pones a pensar a veces todo lo que han hecho con esas edades, por ejemplo, no sé, el caso de Lamine o de Pau, estás hablando de chicos que han ganado 2 o 3 ligas, que son campeones de Europa, campeones del mundo ahora, pues y tienen que tener un punto de madurez mental también para conseguir esto, si no, es imposible, ¿no? Y en el caso de Rodri, repito, yo no, ahora Álvaro nos lo contará, pero cuando lo ves cómo se comporta, cómo juega, cómo hace las cosas bajo presión con una tranquilidad pasmosa, ¿no? Entonces, bueno, son jugadores excepcionales y tocados por la varita, ¿no? Álvaro. Sobre todo, comparto sobre todo lo que es el entendimiento del juego, que es algo que lo llevan, o por lo menos en el caso de Rodri, es desde que le conocemos, él era una cuestión que dominaba a la perfección. Y luego lo que yo creo que es lo importante de todo esto es que tienes a jugadores que entienden el juego y los combinas totalmente pues con el que al final tiene más descaro, como es Lamine en este caso, otro que tiene que tener más pausa, que tener más entendimiento, que tener más que ser más posicional en el campo. Entonces, una vez que tienes al que tiene ese descaro, más el que se sabe colocar muy bien, pero si todos además los juntas y tienen ese entendimiento del juego, que es lo que les ha hecho llegar a donde están, pues es complementar esas piezas. Jordi, contaba ahora Álvaro el caso de Rodri, sus padres pidiendo que tuviera un espacio para hacer los deberes antes de entrenar. ¿Cómo de importantes son las familias? Porque al final tú puedes detectar un talento con 11, 13, 15 años, pero también tiene que acompañarle lo de fuera, ¿no? Hay cosas que no podéis controlar, me imagino. No, a estas edades es muy importante, ¿no? Todos los jugadores vienen de una situación distinta, ¿no? Unos mejor, otros peor, otros no tanto, y cada uno tiene su entorno, pero es muy importante que estén lo más controlados posibles, ¿no? En este caso, siempre he comentado, ¿no? El caso de Lamine, aun siendo nosotros en la Masía, propiamente en la residencia solo están los que están fuera de la provincia, digamos, ¿no? Pero en este caso con Lamine yo creí conveniente, pues bueno, pues para tenerlo más controlado, para que pudiera hacer todas las pautas y como comentaba antes Álvaro, ¿no? El tema de los estudios, muy importante, la formación, pues lo colocamos en la Masía, ¿no? Y en ese sentido nosotros somos afortunados, ¿no? Porque siempre hay que encajar muy bien estos dos aspectos, ¿no? Al final es verdad que es un club de fútbol, tú buscas crear jugadores, pero no puedes obviar a estas edades el aspecto formativo, el aspecto de todo el entorno, ¿no? Y esto hay que tenerlo controlado porque a la larga es lo que influye directamente en el jugador. Álvaro, el fútbol español ha bebido de grandes maestros, desde Cruyff, en los últimos años Guardiola, Luis Aragonés, Vicente del Bosque. ¿Hay definido una forma de ser, de jugar, mejor dicho, sobre el campo del futbolista español? ¿Somos diferentes al resto? ¿Ahí está el secreto también? Para mí, la verdad es que se lleva trabajando muchos años ya muy bien en las canteras. Y ya no es, o sea, al final, pues el entrenador Guardiola o todos los que llegan a un primerísimo nivel, pues es la imagen que tenemos. Pero es impresionante, no solamente pues Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid,
ya son los clubes de la Comunidad de Madrid, me imagino que en Cataluña pasará lo mismo. Ya los entrenadores están muy bien formados, los entrenadores tienen una dedicación prácticamente exclusiva cuando están en una escuela de fútbol, ya no solamente por el tema económico o no económico, que muchas veces es lo que... Pero ya le damos a los niños una calidad de trabajo y un modelo de juego que se inició hace muchos años, pero que ahora mismo, a día de hoy, y con lo bien que se han mejorado también las instalaciones en los clubes, hacen que los niños pues ya no... Pues hombre, le pasa a Lamine, que ese fútbol de calle todavía lo tiene, pero cada vez vemos más un futbolista español más estructurado, con muy buena formación desde la base, y es lo que hace que estemos un paso por delante de los demás, yo creo. Jordi, no sé si lo ves igual, y si es así, si nos tenemos que ir acostumbrando, afortunadamente, a ver a España peleando por mundiales, porque con este trabajo que hay detrás ya... Puede haber una generación peor que otra, por supuesto, pero que vamos a tener siempre una generación lista para competir por todo. Bueno, yo creo que en primer lugar, desde un punto de vista futbolístico, creo que España es muy diferente al resto de equipos, ¿no? Y eso es una gran ventaja, tener absolutamente definido la idea de juego, el estilo de juego que hace años que practica esta selección, que practica España, pues me parece que eso es fundamental, ¿no? Y eso en parte es posible porque el fútbol español es capaz de producir los jugadores para jugar este tipo de fútbol, ¿no? Que está demostrado que da éxitos y que es bueno, y eso solo se consigue, como muy bien decía Álvaro, a través de la formación, y el nivel es altísimo, ya repito, no solo en los grandes clubes, sino en los clubes, digamos, más pequeños, pero el nivel, sobre todo de los entrenadores, es muy alto, formativamente son muy buenos, y esto a la larga lo que te hace es que el nivel de los jugadores sea muy bueno, es que no hay otra, ¿no? Y en ese sentido creo que España está muy por encima de la mayoría, y de hecho no hace falta ver más que creo que hace una semana o dos la selección sub-19 se proclamó campeona de Europa, ¿no? También, por tanto, creo que se trabaja muy bien, sobre todo porque hay una idea muy clara de juego, y eso creo que es muy importante, ¿no? Y en este sentido creo que tenemos que estar tranquilos, y que obviamente no vamos a ganar siempre, por supuesto, pero creo que España siempre estará en disposición de competir, y competir muy bien, porque tiene la idea muy clara de juego. Lo comentaba Álvaro. Jordi, tú que llevas muchos años en esto, ¿ha cambiado la forma de testar el talento? Ahora se hace de una forma diferente, no sé si la expresión es más profesional, pero ¿ha cambiado mucho respecto a cómo se conseguía hace 20, 30 años? Bueno, yo creo que en gran medida lo que ha ocurrido es que ahora todo el mundo es consciente de la importancia que tiene que tú cuides tu fútbol formativo, tu fútbol base, ¿no? Que crees jugadores, ¿no? Porque, y el ejemplo muy claro, creo que lo tenemos en estos últimos 2-3 años, el Barcelona, ¿no? El Barcelona, que ha tenido en estos últimos 3 años, o 4 o 5, una serie de problemas económicos importantes. Al final el Barcelona ha conseguido títulos importantes con un porcentaje altísimo de gente de la Masía, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia que tiene el talento, que tiene formar bien a los jugadores, y en ese sentido, pues todo ha mejorado, ¿no? Desde los scoutings, desde los directores deportivos. Antes comentabas del altísimo nivel de los entrenadores, y por tanto, yo creo que ahora se hace un trabajo extraordinario, en gran medida porque todo el mundo es consciente de la importancia que tiene el cuidar las bases, ¿no? Os quería preguntar, para terminar, por vuestro colega de profesión, por Luis de la Fuente, también formador en las categorías inferiores, en este caso de la selección española. No sé cuánta influencia creéis que ha podido tener, pues eso, que él haya sido también entrenador de chavales, Álvaro. Pues la verdad es que es el ejemplo en el que te tienes que mirar muchas veces, de decir, pues él era formador. Bueno, empezó también con el fútbol profesional, pero no pudo conseguirlo al 100%. Entra en la formación dentro de la selección, de las selecciones inferiores. Y es verdad que la importancia que yo creo que tiene a día de hoy la selección que tenemos es porque él tiene una base en la que ha confiado durante muchísimos años, que conoce a todos esos futbolistas, a sus familias, los ha visto crecer, y una vez que tú has visto todo eso durante tanto tiempo,
al final le ha hecho, pues a lo mejor confiar más en un jugador que él ya lo conocía desde hace 8, 9, 6, 7 años, que un jugador a lo mejor que ha hecho este año un temporadón y a lo mejor también se lo merecía, pero él da más importancia a eso y eso, vamos, es que tiene mucha importancia además. Jordi, ¿tú cómo ves el papel de Luis de la Fuente? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Álvaro, ¿no? Yo creo que el hecho de que él conozca a la gran mayoría de jugadores es una baza sin duda importante, pero yo también me gustaría resaltar, mira, el tema de los entrenadores en todo el mundo del fútbol, ¿no? Pero en España, cuando un entrenador no, cuando un equipo no gana, pues es claro, es que el entrenador no sé qué, es que claro. Y entonces cuando un equipo funciona parece que cuesta más alabar el trabajo del entrenador, ¿no? Yo creo que en ese sentido Luis ha hecho un trabajo extraordinario, primero porque prácticamente todas las decisiones que ha tomado, desde las convocatorias, desde las alineaciones, desde los cambios, desde la lectura de los partidos, creo que han sido absolutamente acertadas. Ha intervenido y siempre lo ha hecho de forma acertada. Y por tanto yo creo que lo que ha hecho tiene un mérito extraordinario, que ha hecho un trabajo fantástico. Y cuando sumas esto, el hecho este con lo que comentaba antes Álvaro, de conocer perfectamente a la mayoría de los jugadores de años, pues ahí ha habido una combinación que se ha demostrado que ha sido muy buena, ¿no? Pero repito, hay que ensalzar, que parece que cueste, ¿no? Pero hay que ensalzar muchísimo el trabajo que ha hecho Luis de la Fuente. Hemos elegido el caso de 3 figuras principales de la selección española: Rodri Hernández, Pau Cubarsí y Lamine Yamal. Hay otras 23 historias más que contar, por supuesto, pero queríamos acercarnos a cómo fueron esos primeros años en las canteras de estas 3 figuras ya a nivel internacional y que han sido decisivas en la consecución del Mundial 2026. Álvaro Pescador y Jordi Roura, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.